Hola, bienvenidos al resumen semanal de Fabio TV, semana número 30, 30ª semana del año 2024, semana en medio de los Juegos Olímpicos, yo con la garganta destruida completamente, pero no importa, tenemos Juegos Olímpicos y eso para mí es súper emocionante porque me encanta ver esos deportes que durante 4 años no veo nunca y me pongo a ver como si supiera durante estos días, así que estoy muy contento que tengamos juegos, creo que por acá atrás porque se vea algo que estoy justo viendo en natación, pero más allá de esos detalles, tenemos un gran resumen semanal con los mejores videos de esta semana, gracias a estos productores, una lista larga de productores que aparecieron cada uno a tirar un poquito de condimentos para este resumen que tiene los mejores videos que hemos visto esta semana. Obviamente habrán cosas que se habrán perdido, habrán cosas que habrán quedado en el tintero, esas cosas que quedarán para después, pero tenemos mucho contenido. Quiero agradecer también a Patreons y Cafecitos que hacen posible que este canal exista y funcione en la actualidad, algo que parece ser bastante difícil para muchos canales, porque sí, está complicado la cosa para Argentina al menos, pero tenemos mucho contenido y no vamos a andar llorando para nada porque si hay contenido hay muchas cosas para publicar. No he publicado tantos videos esta semana porque les digo, estuve mal, tengo videos grabados, editados, ya listos para publicar, con lo cual, bueno, sí podría haberlo editado antes, pero con fiebre no es conveniente editar, así que los voy a publicar más tarde, después del resumen semanal, así que arranquemos de esta manera. En muchos casos, para gastar menos dinero en la filmación de una película o cualquier producción, se graba y se deja todo al editor, y el editor es el que tiene que salvar el resultado del film con el material que tiene. Material que a veces fue escrito con muy poca dedicación, con lo cual lo que se encuentra después es complicado, pero el resultado final es lo único que ve la gente, y son los editores los que logran realmente que la cosa cambie muchísimo. Alien Monday, me encanta cuando un fan hace un cómic, una animación, en este caso estilo japonés, pero de Alien. Alien es un tópico, una temática que me encanta. Estamos hablando del xenomorfo, este bicho tan asesino y terrible, y este video es alucinante, de lo mejor que van a ver en mucho tiempo, inclusive dentro de la temática Alien. Si bien ahora se estrena Romulus, esto en particular me parece una de las mejores cosas que he visto en mucho tiempo. Death Ticket, una especie de western en el cual se juntan un cazador de recompensas y un grupo de gente un poquito incoherente a resolver un caso misterioso de un asesino. Trailer completo de Joker Affiliate Dupe, el cual está obviamente con Lady Gaga, Joaquin Phoenix haciendo de el Joker y su compañera Harley Quinn será, no sé cómo la van a llamar en esta película, no importa la verdad realmente porque utilizan los nombres de pila acá más que los nombres ficticios, aún siendo los mismos personajes supuestamente y más o menos está relacionado con la historia de origen. Sí, se apuesta mucho que es muy buena a una terrible poronga. A Complete Unknown, Timothée Chalamet haciendo de Bob Dylan. A ver, no me da el physique du rol ni en pedo. Bob Dylan, pobrecito, es feo, no es una nenita, es el típico nerd, medio narigón así, y no da nada que ver con Timothée Chalamet, que es el nenito lindo, pero bueno, supongamos que al menos, pues, no se pueda cantar un par de canciones. Y luego de que Biden se bajara de la candidatura, entró Kamala Harris como la candidata del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Podría ganarle a Trump. Trump venía bastante regalado, bastante servido, más con el atentado que tuvo, le subió muchos puntos, pero al entrar Kamala Harris en juego, las encuestas empezaron a dar otros resultados. Este canal Food Theory es muy bueno, muy interesante, siempre hablan de cosas de comida. En este caso analizan por qué la comida de McDonald's empezó a crecer de precio cada vez mucho más, al punto de ser más caro que comer en algún restaurante normal en cualquier lugar del mundo, así es. Pero no es que era comida chatarra, comida rápida, y de rápida pasó a ser algo casi un lujo y caro. Poco a poco, desde que Hong Kong pasó a manos de China, algo que estaba planificado, algo que tenía Gran Bretaña que devolverle, y la isla, o lo que sería lo que era un país, pero ahora no es un país, sino que es parte de China, empezó a decaer desde todo punto de vista económico, político, desde ya, pero financieramente, es decir, empezó a ser menos interesante para cualquier tipo de inversión y está decayendo muy rápidamente. Y en estos Juegos Olímpicos de París 2024, una de las cosas que quisieron hacer fue que los Juegos no destruyeran a la ciudad, o al menos no se gentrificara todo el centro. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a construir las cosas en la periferia para mejorar esas zonas. El tema es, ¿no es eso gentrificación de las periferias también? Bueno, el temita de que qué pasa con los Juegos Olímpicos, sí, son muy caros para los países, para las ciudades, y usualmente dejan más pérdida que ganancia. ¿Se podrá evitar esto? ¿Será sostenible lo que están haciendo en París? A una semana del desastre de CrowdStrike, que dejó a muchas computadoras sin poder funcionar con unos lindos pantallazos azules, tenemos a David Plummer, que es uno de los desarrolladores originales de Windows, que suele echarle la culpa de este caso en particular a la Unión Europea y las exigencias para competencia o libre competencia que se le dieron a Microsoft. Recuerden, Microsoft es una empresa hipermonopólica y que ha tenido el monopolio de los sistemas operativos de escritorio y servidores durante mucho tiempo. Hoy en día no tanto en servidores, pero de escritorio sin ninguna duda. Entonces la Unión Europea le obligó a
a permitirle a otros antivirus participar del Windows. Para mí es una excusa, pero bueno, claro, él es muy fan de Microsoft. También tenemos un segundo video encarando este tema, pero encarándolo por otro lado. Más allá de lo que haya podido haber hecho una apertura de seguridad para que entraran otros jugadores en el espectro, lo que hizo CrowdStrike como empresa al testear, mandar a producción algo sin testear, es mucho peor. Es decir, podemos hablar de una cuestión de la falla estratégica general y otra es la falla práctica efectiva, la que realmente sucedió, y que es mandar un archivo sin testear a millones de computadoras, y eso está muy mal. Antes del lanzamiento de la Sega Dreamcast, se había anunciado por todos lados que iba a utilizar Windows CE. No sé si se acuerdan, esa versión, entre comillas, de Windows que era para Palmtops, para PDA y demás. Y cuando se lanzó la Dreamcast, no estaba ahí, brillaba por su ausencia. Básicamente no funciona como esperaban. Y Electroboom te explica cómo encontrar cortos y además cómo hacer que salte la térmica. En particular, aun cuando él lo prueba y en su propia casa no salta. Genial esto, es decir, lo que está tratando de forzar es con mucho amperaje explicarte cómo es que funciona. Tal vez uno de los dispositivos electrónicos que todos conocemos cuando vemos una alarma es el aparatito que te detecta cuando te moves, entras a un lugar, a una habitación, pasas por una puerta, suena la alarma o se enciende, se activa el aviso. ¿Y cómo funcionan? Bueno, es uno de los elementos más simples, baratos de hacer, y que para mí es puro ingenio. Haber llegado a esto para poder detectar movimiento me parece puro ingenio, porque la verdad que hoy en día es una cosa muy barata. El sensor infrarrojo lo conseguís y barato por cualquier lado. Hay un costo oculto entre tantos costos ocultos que tiene la tecnología, y en particular Bitcoin, que es el uso de energía. Ya lo sabemos, sí, se consume mucha energía para poder minar, pero hay otro que viene asociado a eso. Cuando vos consumís mucha energía, necesitas muchos servidores que generan mucho calor, que hay que ventilarlos. Entonces el sistema de refrigeración, hay un pueblo en Estados Unidos, en Texas en particular, donde la energía se puede comprar un poquito más barato que en otros lugares, y las minas Bitcoin lo que provocan es un ruido constante, en 80 decibeles permanente, en todo un pueblo que ya están hinchados en los huevos porque justamente no los dejan vivir. Es como tener un rumor permanente toda tu vida. Tenemos algo de musiquita. Primero We Didn't Start the Fire, pero en versión medieval renacentista. Después Zombie de Cranberries en una versión metal orquesta. Y por último Numb de Linkin Park tocado en un piano público. Tiny Guns 3. Estos son todos los más conocidos youtubers de armas que pudieron juntar los de Crew Corridor para hacer una película como un Rescatando al Soldado Ryan, pero en el cual las armas son ínfimas. Ahora sí, las armas son ínfimas, pero la destrucción es total, bizarra y gigante. Es buenísimo esto es buenísimo. Véanlo porque es fantástica. La edición, la calidad de efectos que tiene es genial. Carlton the Beard era un soldado, pero como no es un soldado indestructible. Los de Mitzi Studio hacen el repaso de su vida de un tipo que le gustaba la guerra. No estamos hablando de que tenía estrés postraumático para nada. Él fue a la guerra un montón de veces. Recibió más balazos de lo que cualquier persona puede llegar a recibir. Perdió partes de su cuerpo y aún así volvía a ir a la guerra y no murió en la guerra. Y a esta altura, sin hacer spoilers, cualquier cosa puede pasar en Deadpool. Volvieron los lanzamientos para SpaceX. Así es, tenemos un lanzamiento nuevo de un Falcon 9 que estaba en tierra por la FAA, que no los quería dejar volar porque habían tenido un problema en un cohete, y lanzaron obviamente un montón de satélites Starlink, esta vez sin tener los problemas de la edición anterior. Se están dando muchas cosas en Starbase. Starbase es el lugar donde están construyendo la Starship y se vienen las nuevas Starship, y hay cambios sobre eso, pero no solo sobre la nave, sino además sobre las infraestructuras que están utilizando para lanzarlas. Ok, ya sabemos que la Estación Espacial Internacional tiene fecha de vencimiento, 2030 la van a sacar del espacio. ¿Y la van a reemplazar con qué? ¿Tenemos algo para reemplazarla? Cuando empecé a ver este video no tenía idea si daba para ponerlo acá, pero después, en la medida que avanza y explica un montón de conceptos que me parecen muy interesantes, científicos, con respecto a la transferencia de temperaturas entre tanques de oxígeno, nitrógeno, metano y demás, es muy interesante. Muy interesante porque esto es lo que sucede dentro de un cohete, en particular lo que va a ser Starship, pero además explica un montón de cómo han hecho para resolver el pequeño, no tan pequeño problemita de las diferentes temperaturas que manejan tanto el combustible como el oxidante que está en este cohete, que son todas temperaturas por 190 grados bajo cero, para darles una idea en qué rango estamos, pero distintas entre uno y el otro, que puede provocar que uno se evapore o que el otro se congele si están muy juntos. Y hablando de temperaturas, ¿existe una temperatura máxima posible? No mínima, mínima ya sabemos es el cero absoluto, el 0 grados Kelvin, pero para arriba. ¿Tenemos un techo, un límite? Me encantan esos ejercicios matemáticos. Han dicho que es 1 trillón de leones podría ganarle al Sol, pero en la realidad
trillón de leones. No son tantos leones comparado a lo que es el Sol. Así que en este video vas a entender un poco lo pequeño que somos. Y aunque no lo creas, tenemos agujeros negros cerca de nuestro sistema solar. Al menos en términos astronómicos cerca. Uno pensará que están todos muy lejos allá en la otra punta, pero no, a veces hay algunos cerca. Incluso podría haber uno pasando por acá y no te darías cuenta. Al parecer, nuestro cerebro, sí, el mismo que estamos utilizando para decir estupideces todo el tiempo y ver cosas como Gran Hermano, se rige por ciertos principios de la mecánica cuántica, lo cual es medio bizarro, pero sí, al parecer funciona. Japatonic hace una de las comparaciones que todo el mundo te va a decir, ¿qué estás comparando? Pero sí, son totalmente válidas. ¿Qué es comparar un supermercado de Japón con uno de Argentina? Y ya sabemos que ya por la definición misma del título de esto va a haber muchas diferencias. Para los fans de la cultura griega, sí, hay fans de la cultura griega, sí, de los romanos, bueno, ahora de los griegos, acá un profesor explica y responde un montón de preguntas, yo diría más bien mitos que hay alrededor de todo lo que es griego. Este me parece genial para los que nos gustan las historias de espionaje y demás. Los micropuntos, no estamos hablando de drogas, estoy hablando de la forma de poder poner en un pequeño superficie, pequeño puntito, un montón de información que vos tengas que ver después con una lupa muy potente, pero se utilizaba mucho para el espionaje. Entonces, en medio de una página, de una postal, en cualquier lado podía haber un pequeño puntito negro que si lo limpiabas bien encontrabas que ahí había algo microscópico. Es algo genial, lo podés hacer hoy en día, obviamente ya no se utiliza de esta manera tanto, pero para criptografía y para enviar información y hacerla pasar por fronteras era muy útil. Durante la Operación Bolo en Vietnam, en solo 12 minutos, la Fuerza Aérea Norteamericana logró engañar a los de Vietnam del Norte que venían muy bien en ese momento y derribarle la mitad de sus MiG-21. Digo que venían muy bien porque venían derribando aviones norteamericanos bastante bien y los yanquis dijeron no, tenemos que hacer algo y ahí es donde empezaron a combatir en serio. Lo vemos en todas las guerras actuales, especialmente en Medio Oriente, pero también en Europa. El RPG-7, el famoso lanzamisiles que utilizan los terroristas en todas las películas, que no es una bazooka, pero funciona más o menos en el mismo concepto de lanzar un misil desde un caño. Pero ¿cómo funciona el RPG-7? Es tal vez uno de los dispositivos de guerrillas más utilizados después de, obviamente, las ametralladoras AK, pero está en todos lados. Bueno, es muy práctico, la verdad que es una idea que viene desde el Panzerfaust alemán y que los soviéticos mejoraron bastante. Y sé que es polémico este video, pero estoy totalmente de acuerdo. Brandon Herrera trata de explicarte lo imposible que es dispararle a la oreja de Trump a la distancia que estaba el tirador con el arma que tenía el tirador, básicamente utilizando un arma similar, con la misma mira y demostrando con un grupo de amigos que no iban a poder pegar. Ahora bien, es posible que esa bala que le rozó la oreja no le haga más daño que esa puntita en la oreja. Bueno, te lo va a demostrar también. Y también te va a mostrar en el mismo video lo fácil que fue para los servicios de seguridad, una vez que ubicaron al tirador, eliminarlo con un tiro perfecto. Así es, esa es la diferencia de rifles que tenía el tirador que quería hacer el atentado con respecto al servicio secreto, que fue un papelonero, pero el rifle que tenían era muy bueno. Y un muy lindo e interesante video de cómo se hace una ballesta de estilo original. Hablamos con hueso, madera, soga, todos los elementos, cuero y demás que se utilizaban antiguamente, no como una de metal como harías hoy en día, y son muy buenas. La verdad que el resultado obviamente es excelente, pero la capacidad que tenía de lanzar a muy alta velocidad flechas es increíble. Y tenemos algunos de juegos hoy también. Fast Doom, para los que quieran jugar al viejo Doom y tengan una computadora más lenta de lo que podía llegar a ser, esta era una solución que en ese momento existía. Claro, cuando sale el Doom, lo lanzaron rápido, los juegos se hacían y se publicaban, no se hacía una optimización perfecta. Hasta que llegó Quake 3 no hubo un juego tan optimizado. Y claro, gente que tomó el código fuente después dijo, che, esto se podría haber hecho mejor. Y acá tenés cosas como el Fast Doom. Tráiler de Fallout London, no es oficial esto, estamos hablando de un mod que puedes instalar en Fallout 4 y cambias completamente el juego a un juego nuevo. Estas cosas se hacen gratuitas, las hace gente de onda y el cambio es radical. Me encanta la evolución de los juegos en los 90, especialmente cuando empezaron con el 3D y de unos píxeles horribles empezamos a pasar a polígonos que empezaron a tomar formas, que después tomaron textura. Todavía no tenían textura al comienzo, eran polígonos que vos veías claramente triángulos en la pantalla, hasta que todo eso empezó a transformarse en algo que hoy vos ya no percibís, pero que está en los juegos nuevos. Ahora, ¿cómo se actualizaban los juegos antes de internet? Hoy en día abrís tu PlayStation y de pronto dice actualizando, no puedes jugar nunca porque siempre está actualizando. O abrís Steam y te actualiza 2 o 3 cositas de algún juego. Pero cuando yo era chico, todo era con disquetes.
y no siempre vos tenías la posibilidad de conseguir la versión actualizada, así que a veces tenías que lidiar con los bugs o, como en este video te cuentan, los pocos métodos que había para poder actualizar un juego. En la antigüedad había un rol muy particular que muchos debemos conocer, que era el que probaba la comida de los reyes. Y si él no la probaba, el catador, y tenía veneno, obviamente podía morir el rey. Entonces lo probaba un catador para ver si estaba bien la comida, si no tenía veneno, y si se moría primero el catador, obviamente el rey no iba a comer de eso. Pero no siempre funcionaba. A veces el catador salteaba su trabajo. Y por último, los secretos para hacer un buen pulled pork. Es decir, ¿viste cuando hacen el cerdo y se desgrana, se desarma, queda perfectito para meter en un buen sándwich? Bueno, sí, algo muy común también en México, que es riquísimo como lo hacen allá. Acá tenés los secretos. Bueno, mis estimados, esto ha sido todo por esta semana. Ya saben, acá abajo en la descripción tienen todos los videos de los cuales estuve hablando. Dejen su like, dejen su comentario si quieren decir cualquier cosa. Me pueden enviar videos a fabiomb@gmail.com y yo el viernes a la noche los empiezo a revisar todos, los elijo y el sábado los incorporo en el resumen semanal. Vamos a tener, obviamente la semana que viene ya les dije, más resumen semanal. Tengo un review ya hecho, posiblemente haga un rant. Tenía ganas de hacer algún vivo si me daba la garganta, pero como está la garganta mala no voy a poder hacerlo. Y nada, va a haber muchos más videos, así que nos vemos. Adiós.